¿Ya? A ver, ¿nos vamos entendiendo hasta acá? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Ya? Entonces a esto le llamamos datos estructurados. Ahora dirán, pero eso ya no es información. De repente ustedes podrían decir, pero ¿por qué esto ya no es información? Porque esto todavía no está procesado. Porque así como hay un dato acá de un estudiante, miren, y vamos para hacerlo un poquito más estricto, ¿ya? De repente acá le ponemos el código. Y por ejemplo, computación informática, a ver, 001, por ejemplo. Este es el código del estudiante. Que ingresó, no sé, el 2020, es el caso de ustedes. Por decir, estoy inventando un código. ¿Ya? Ahí. Entonces, estoy estructurando los datos de un estudiante. Ahora dígame, y así como hay uno acá, podrían haber 30, 40, 50, 60, 1000 estudiantes. Vamos a suponer, esto es un solo dato. ¿Ya? Este es un estudiante nada más. Pero yo tengo 1000 estudiantes. 1000 estudiantes. ¿Ya? O sea, con esta misma estructura. Con esta misma estructura, tengo 1000 estudiantes. 1000 estudiantes. A ver, deme un ejemplo de información. Basado en estos parámetros, en estos datos estructurados, a ver, deme un ejemplo de información. ¿Cómo yo podría, si ya sabemos que estos datos, para que se conviertan en información, tienen que ser procesados? A ver, deme un ejemplo de información. Y ahora, mira, vamos a tomar estos dos términos de acá. Mira arriba. Ya estamos viendo esto, ya estamos viendo esto, ya sabemos diferenciar esto de esto, ya sabemos cuando hablamos de estructurado. A ver, vamos a ir por acá, ¿ve? ¿Ya? Vamos a ir por estos dos términos, por el término almacena y consulta. Entonces, aquí ya podría usar el término almacenar, ¿no? Porque se supone que para tener 1000 estudiantes he tenido que almacenar los datos estructurados del estudiante de esta manera. Y así como lo he hecho para el estudiante 001, lo haré para el 002, para el 003, etcétera, etcétera, hasta llegar a 1000 estudiantes. Entonces ya almacené en el repositorio, en el almacén, datos de un estudiante y ahora de 1000 estudiantes. Ahora, ¿cómo usaría el término consulta? Cuando yo ya uso este término consulta, entonces ya quiero ahora convertirlo, transformar los datos almacenados, los quiero convertir en información. Cuando yo ya consulto datos en una base de datos, ya puedo obtener información. Entonces, bajo esa premisa, deme un ejemplo de información con respecto a estos datos. A ver, chicos, un ejemplo de información. Ingeniero, ahí podría ser ya cuando
empiezas a buscar, sería el estudiante Marcos Peralta Díaz de la carrera Computación Informática, se puede decir con 26 años, con el teléfono tal, esa sería la información. Ahí estoy haciendo búsqueda. Sí, estoy haciendo una búsqueda de un estudiante en específico, pero tengo que consultarlo. ¿Cuál sería la consulta? Por ejemplo, a lo que me dices, ¿cuál sería la consulta? ¿Qué quieres saber de los datos almacenados? ¿Qué te interesa saber? Para que esta consulta se convierta en información. ¿Cuál sería la consulta? Voy a ponerlo así, más claro. Convertir los datos en información. Este es a lo que quiero llegar. Mira, te doy un ejemplo, ¿ya? Mira, tengo 1000 estudiantes. ¿Me escuchó? Sí, ¿Me escucho? ingeniero. ¿Ya? Sí. Miren, tengo 1000 estudiantes. ¿Ya? La consulta, mi consulta va a ser, ¿ya? Quiero convertir lo que tengo acá, de estos 1000 datos, quiero convertirlo en información, pero a través de una consulta. Por ejemplo, quiero saber, a ver, ¿cuántos estudiantes por sexo existen? Esa es mi consulta. Quiero saber esto. Eso es lo que quiero saber. ¿Cuántos estudiantes por sexo existen? De estos 1000. Un proceso manual. ¿Cuál sería la forma de saber cuántos estudiantes por sexo existen en esta base de 1000 estudiantes? ¿Qué harías tú para llegar a esta respuesta? ¿Qué harías? Tener los datos de cada estudiante. No, ya lógicamente, ya tienes una base de 1000 estudiantes. Tienes una base de 1000 estudiantes. Ya tienes todos los datos de 1000 estudiantes, incluyendo el sexo. Entonces, ¿qué harían ustedes para darme esta información? El conteo, ingeniero, el conteo de cuántos estudiantes serían varones y serían mujeres, porque Claro, tendríamos que empezar de manera ¿Sería un manual. cuadro estadístico? Ya podríamos llegar a una tabla. Cuando hablan de estadística se habla de tablas, no se habla de cuadros. En estadística se habla de tablas. ¿Ya? Entonces, debería ser una tabla, ¿no? Una tablita, de repente por acá diga sexo, por acá diga número de estudiantes, número de estudiantes, y para que en verdad esto sea una tabla, las tablas no llevan bordes, ¿ya? Ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, aquí masculino, femenino. Entonces, total. Entonces, de repente, como son 1000, vamos a suponer que yo diga acá, hay varones 750 y femenino 250, por decir. Esto da 1000.
¿Sí? Esto da 1000. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? El procedimiento fue hacer un conteo de cuántos estudiantes de sexo masculino hay, cuántos de sexo femenino hay, y ahora sí, ya puedo dar una respuesta. ¿Cuántos estudiantes por sexo existen? Masculino 750, femenino 250. ¿Puedo tomar decisiones con respecto a esta tabla? ¿Podrías tú tomar decisiones con esta información? Sí, ingeniero. Por ejemplo, ¿cuál sería una decisión que podrías tú tomar? Si tú solicitas saber cuántos estudiantes por sexo existen en tu escuela, en tu universidad, en tu instituto, y te dan esta información ya procesada. ¿Por qué? Porque ya los datos han sido procesados, ¿verdad? Ya sumé cuántos de sexo masculino, cuántos de sexo femenino. O sea, ya procesé el dato sexo para decir, ahora darte una cantidad exacta. Por ejemplo, ¿qué decisiones? De repente podría preguntarme por qué a mi escuela, a mi instituto, a mi universidad, tiene mayor afluencia de varones que de mujeres, ¿no? De repente, basado en un análisis, podría decir, pero claro, es que nosotros, por ejemplo, ofertamos mecánica y civil, por decir. Y son dos programas que mayormente la afluencia de postulantes son de sexo masculino. Por eso es que observa que hay mayor cantidad de varones que de mujeres. ¿Te das cuenta? Pero ya estoy haciendo un análisis de los datos. Entonces, cuando yo tengo información, ya puedo hacer inclusive un análisis de datos. Si mañana de repente te dicen, a ver, señor, pero a ver, quisiera verlo esto en gráfico. Pucha, lo quiere ver en gráfico. Entonces entro a mi Excel, ¿no? Y en mi Excel se me ocurre hacer, lo estoy haciendo acá en Word, pero se me ocurre en Excel hacer un gráfico estadístico donde yo pueda obtener algo así, ¿no? De repente una estadística, ¿no? Que me permita visualizar los datos procesados. Entonces, cuando tú muestras esta estadística, ya estás mostrando datos procesados. Llévalo esto a una boutique, por ejemplo, a una tienda, no sé, una tienda de ropa. Y en vez que esto sea una data de estudiantes, que sea de clientes, por ejemplo. Y te hagan la misma consulta. ¿Cuántos, ya no diga cuántos estudiantes, sino cuántos clientes por sexo existen en tu base de datos de la tienda? Y te arroje estos resultados. ¿Qué podrías decir? ¿Por qué a mi tienda me llegan menos mujeres que varones? ¿Qué está sucediendo? De repente esto para la tienda, bajo un análisis, podría decir, oye, pero ¿por qué también no vendemos más ropa para mujer para que tengamos mayor afluencia de mujeres? O, en sentido contrario, mira, tenemos bastante clientes varones. ¿Por qué no vendemos más artículos para varones? O sea, te lleva a una serie de conjeturas, a una serie de interrogantes bajo el análisis de datos procesados. La información te permite eso, tomar decisiones, hacer análisis de lo obtenido. ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero. Entonces no olvides, los datos para que se conviertan en información tienen que ser procesados. Y esta es una manera, por ejemplo, de procesar. De repente, mira, si yo acá le agregara
me interesaría a mí tener información mucho más, digamos, mucho más estricta, mucho más resumida, consolidada. De repente yo acá le pongo programa para decir a qué programa este joven pertenece. ¿A qué programa pertenece? Estoy siendo mucho más específico en sus datos, mira. Porque cuando no había esto del programa, yo podría preguntarme, oye, ¿y a qué programa, en qué programa estudia? Ah, pero si me iba por el código, de repente lo identificaba. Pero si tú no has estructurado los datos de tal manera que esto se vea y lo hubieras puesto nada más así, no supieras a qué programa de estudio pertenece. Entonces ya vas notando que esos datos que tú en algún momento recolectes tienen que ser muy, muy, muy detallados. Tienes que tener mucho cuidado cuando recabes datos. Entonces, ¿esto qué me permitiría, por ejemplo, esto del programa? Podría hacerme una pregunta tan igual como esta y decir, por ejemplo, vamos a reducir el tamaño para que no se malogre nuestra información. Por ejemplo, podría hacerme una consulta, ¿cuántos estudiantes por programa existen? Muy parecida a esto. Entonces, ¿qué sucedería? Bajo la misma premisa, aquí ya no iría sexo, acá iría programa, número de estudiantes y de repente acá computación e informática. No sé, 70 estudiantes. Y así. Hasta llegar a los 1000. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué estoy haciendo? De los datos que he recolectado, ahora los estoy convirtiendo en información. Ya no están así dispersos los datos. En una base de datos están dispersos. Estructurados sí, pero dispersos. Cuando yo comienzo a hacerme consultas, ahora sí convierto los datos en información y puedo obtener este tipo de información. Tablas, gráficos, cualquier tipo de información. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Ya se fueron? A cerrar la clase. Sí, sí, ingeniero, todo está bien. Continúe, ingeniero. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Ya vamos entendiendo algunos términos? Sí, ingeniero. Listo. Ahora, por aquí habían dos términos más que habían añadido. Copias, por ejemplo, copias y respaldos. ¿Ya? De ahí vamos a entrar. Este almacenamiento automático, a ver, de acá le vamos a dar forma a esto, ¿no? Pero vamos a ir con copias y respaldo. A ver. Ese es un tema también que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero ¿qué tiene que ver una copia de seguridad? Como estamos introduciendo el tema hoy, copia y respaldo. ¿Ya? Este término respaldo es como decir copia.
El respaldo cuando se dice, por ejemplo, escuchamos a veces decir, vamos a hacer un respaldo de la base de datos. ¿Ya? Un respaldo. ¿Cuál es el significado de la palabra respaldo? ¿Qué significa respaldo? ¿Qué significado tienen ustedes de respaldo? Vamos a buscarle todos los sinónimos, mira. Protección. Protección. Mira. Algunos se van por el sustantivo revés. Vuelta, dorso, esto no tiene nada que ver. Otros se van por apoyo, sostén, soporte, protección, defensa, muro. Por el verbo proteger. El verbo confirmo, descanso y así, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Respaldo. En base de datos. Respaldar es, mira, yo tengo una base de datos. Vamos a suponer que esto de aquí es mi base de datos de tiendita a ver, la tiendita rosada. Rosada saco, por ejemplo. ¿Ya? Resulta que acá, en esta base de datos, estoy guardando todos los datos de las operaciones que realizo en mi tienda. Por ejemplo, ¿qué? ¿A qué me podría estar refiriendo? A ver, ¿a qué creen que me podría estar refiriendo? Si acá están todos los datos de mi tienda. ¿Cuáles serían esos datos? Podría estar guardando datos de clientes. ¿De quién más? Los productos. De los productos. ¿De qué más? Los precios. Los precios están acá. ¿Qué más? De mis vendedores. ¿De quién más? De mis proveedores. Y así. ¿Ya? Todos los datos que aquí menciono están guardándose en esta base de datos de mi tiendita. Todos los datos. Y tú tienes todos estos datos, los tienes en tu computadora. Porque en tu computadora está alojada la base de datos. ¿Qué sucederá si mañana el disco duro de la PC se destruye? Voy a poner así, destruir, ya me implica, se malogró, se formateó, se quemó, cualquier desastre que haya pasado con tu disco duro. ¿Qué sucederá con esta base de datos? ¿Qué sucederá? ¿Se elimina? Los datos se perderían, ingeniero. Todo se perdería, ¿no? Claro. Todo se perdería. O sea, no solo los archivos, las imágenes, tu fotito ahí en el parquecito, en el río, todo se pierde. Tu video TikTok, todo se pierde. ¿Ya? Video en el cerro, ingeniero. Todo ahí tomando tu coquito, helado, todo. ¿Ya? Todo se perdería de tu computador, todo.
incluyendo tu base de datos. Y si se pierde tu base de datos, de repente acá tenías, no sé, de repente tenías acá una lista de deudores. Aquí tenías esto guardadito ahí, para luego ir a hacerles cobranza coactiva. Y llevándole ahí al Avero Gritón ahí para que grite. Y entonces, una lista de deudores. Y resulta que se te borró todo, pues se malogró tu disco y chao lista de deudores. Ahora ya no sabes ni quién te debe. Porque todo lo guardaste aquí. Todo estaba en la base de datos. Desastre total, ¿verdad? Ahora, ¿cómo recuperas esta lista para ir y cobrarle a tus deudores clientes? Y si no tienes, ahí viene ver. Y si no tienes esto, si no tienes un respaldo, pierdes toda esta data. Entonces, ¿qué significa respaldo? Entonces, respaldo es tener, mira el término que voy a usar, es tener copias de la base de datos. Y para que suene bonito, le agregaron copias de seguridad. Copias de seguridad de la base de datos. Quiere decir que bajo una política de cuidado de los datos, esta base de datos debería ser diario, semanal, interdiario, o en turno mañana, en turno noche, ser respaldado, es decir, sacar copias. Muy parecido, es como si yo tuviera mi archivo de Word, estaría haciendo mi trabajo y de repente hay un corte de electricidad y mejor me aseguro y lo copio en mi pendrive. Mi archivo que estaba avanzando de mi trabajo lo copio en mi pendrive. Entonces, si hubiera de repente algún corte de fluido, busco de repente un lugar donde sí hay fluido y sigo y continúo haciendo mi trabajo. ¿Pero qué has hecho? Has hecho una copia, has hecho un respaldo de un documento. Entonces ya pierdes un poco de presión, un poco de estar pensando, ¿y ahora qué hago? A mi trabajo tengo que entregarlo a las 7 de la noche y ya son las 6 y el fluido eléctrico no llega y no termino mi trabajo. Pero si hubieras tenido un respaldo, te podrías haber ido a una cabina de internet en último caso a seguir avanzando con tu trabajo. Algo así. Entonces, eso se llama copia de seguridad. O sea, una copia de seguridad es hacer un respaldo de mi base de datos. Hacer una copia de base de datos. Para que si sucediera algún desastre, como el caso del disco duro que se destruya, yo luego pueda restaurarlo. Entonces ahí viene restaurar la base de datos. ¿Eso qué significa? Que esta copia de seguridad yo la puedo restaurar y puedo nuevamente tener mi base de datos. ¿Me entiendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, esta es una política que también vamos a aprender en esta unidad didáctica a respaldar copias, a hacer copias de nuestras bases de datos. ¿Ya? Porque este es un asunto que sucede. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando entren a administrar base de datos, a gestionar las bases de datos de una organización cual fuera, esto debe ser para ti una política. ¿Ya? Esta es una política que si no está implementada, tienes que implementarla. Porque esto te puede salvar de muchas cosas. Hay muchas organizaciones que por algún desastre perdieron sus bases de datos y ahora pues, ¿qué haces ahí? Si no tienes respaldos, volver a construir la base de datos, volver a estructurar los datos y volver a insertar los datos, todo lo que tengas a la mano.
o lo que hayas podido cuidar en documentos físicos, en algún archivo de computadora, de repente en una hoja de Excel, no sé, pero todo nuevamente llevarlo a esa base de datos. Es un trabajo enorme. Y eso es que tal vez no todo puedas encontrar. De repente ya no encuentras las facturas, no sé, del año 2000. Solamente tienes las facturas a partir del año 2005, pero tu empresa empezó a funcionar desde el 2000. ¿Qué pasó en esos 5 años? No hay facturas desde el 2000 al 2005. ¿Cómo las insertas en la base de datos? Y cuando te pidan un reporte, cuando te pidan información desde inicio de operaciones de la empresa a la actualidad, habrá ahí un espacio de 5 años que no brindes información porque no la tienes, porque sucedió un desastre con tu base de datos. Entonces, esto de acá es una política que vamos a implementar cuando trabajemos con datos. De ahí que posiblemente venga esta solución, ¿no? De ahí que venga esta solución del cloud, de la nube. ¿No? Venga esta solución de la nube. Entonces, posiblemente ahí venga esta posible solución. Pero esta posible solución también tiene sus inconvenientes, pues, ¿no? ¿Necesitas acá qué? ¿Qué necesito para implementar esto? Obligatoriamente. Tener internet. Internet, ¿no? Necesito el servicio de internet. A ver, chicos, vamos a tomarnos esos 5 minutos que están ahí hasta que de descanso, esos 5 minutos que nos falta para que se cierre esta etapa. Pasados los 5 minutos, nos volvemos a conectar, ¿correcto? Sí, ingeniero, de acuerdo. De acuerdo, ingeniero. Hola, ¿me escuché? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, de acuerdo. Sí, entonces nos tomamos los 5 minutos y regresamos al término de ello, ¿correcto? De acuerdo, ingeniero.